Buenos días, compañeros, ¿me escuchan? Buenos Buenos días. días. Buenos ¿Qué días, tal? Muy buenos compañero, te días. A su escuchamos. auxiliar, Wesley López. En un momento, el licenciado estará reuniéndose a esta sesión. Por favor, no se preocupen. Solamente para recordarles, perdón, la asistencia yo la voy a estar pasando. Por favor, no llenarla, sino hasta que la pase, ¿ok? Muy bien, Nick. A ver, ¿qué dice? Porque ya no subió ¿Y eso para qué? ¿Ah? Ah, pues sigo. Su micrófono, compañero. Catherine Rosana, su micrófono.
Bien, buenos días. Buenos días, licenciado. Mucho gusto. Bueno, Bienvenido. vamos a empezar la clase de hoy. Buenos días, Liz. Días a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. En la clase anterior vimos las peticiones de sentencia y vimos que las peticiones de sentencia están contempladas, la sentencia está contemplada en el artículo 358, 359, pero principalmente en el artículo 364 del Código de Trabajo. Y pues vimos también que lo que se pide con la sentencia es que se declare con lugar. Eso pide el demandante, que se declare con lugar la sentencia, y el demandado pide que se declare, perdón, la demanda, y el demandado pide que se declare sin lugar. Que lo que se pide que se declare con lugar es la demanda, no es las pretensiones, no son las pretensiones, no son las peticiones las que se declaran con lugar, ni es el juicio, ni es el proceso, sino que es la demanda la que se pide que se declare con lugar. Hay que escribir qué clase de juicio es, juicio ordinario laboral. Hay que escribir el nombre correcto y exacto del demandado. Vimos también que la palabra fallo es sinónimo de sentencia, que sentencia es lo mismo que fallo, y que el verbo fallar significa dictar sentencia. También vimos que los daños y perjuicios se escriben al final de las prestaciones laborales, pero no constituyen prestaciones laborales, sino que es una sanción que se le aplica al patrono por no pagar las prestaciones laborales, no obstante haber sido demandado. Pero sin embargo, si el patrono paga las prestaciones o paga las prestaciones antes de que se dicte sentencia, no se le condena daños y perjuicios. Por ejemplo, que pague en una de las audiencias que contempla el artículo 346 y se lleve una conciliación, entonces el patrono pagaría
las prestaciones laborales y la indemnización, pero no pagaría los daños y perjuicios. Ahora, si es condenado, entonces, en sentencia, entonces sí debe pagar los daños y perjuicios. También vimos que también son peticiones de sentencia que se certifique lo conducente a la Inspección General de Trabajo si se comprobare que la demandada incurrió en faltas o infracciones a la Ley de Trabajo y Previsión Social de conformidad con el párrafo segundo del artículo 364. Y que también es petición de sentencia que se certifique lo conducente al juzgado del orden penal correspondiente si la demandada no cancelara las prestaciones laborales reclamadas dentro del obediencia, según el párrafo 364 el párrafo tercero del artículo 364 del Código de Trabajo, pero lamentablemente este párrafo fue declarado y en contra en perjuicio del trabajador, fue declarado inconstitucional hace varios años, pero yo les recomiendo que siempre lo pidan, y estas dos últimas peticiones no van encaminadas con el fin de que se pague directamente las prestaciones laborales, pero sí sirven para presionar al patrono al pago de las prestaciones, por lo cual es recomendable siempre escribirlas. Y la última petición de sentencia es que se condenen costas judiciales a la parte demandada, porque de conformidad con el artículo 573, el juez en sentencia debe condenar en costas a la parte vencida, por lo cual es una petición de sentencia y debe pedirse. También vimos que según el artículo 332G, hay que escribir el número de copias, y entonces escribe acompaño duplicado y 4 copias del presente memorial, documentos adjuntos y una plica. Vimos que el duplicado es la transcripción original, es una transcripción fiel y exacta de la demanda. O sea, es como si fuera una demanda más. Pero lo que hacemos normalmente es sacar una copia más a la demanda y ese es nuestro duplicado. Y que los duplicados sirven para reponer los autos. Autos son los expedientes. Autos en plural significa expediente. Auto en singular es una resolución. Es un auto en singular, una resolución del juzgado según el artículo 141 y 142 del Código pero de la ley del organismo judicial, y autos en plural significa expediente judicial. Entonces, el duplicado sirve para reponer autos en caso de extravío y también sirve para seguir conociendo en caso de que haya una apelación. Y también vimos que las copias son 4. Una es para el actor, otra es para el demandado, la otra es para la inspección de trabajo y una adicional de recibido. Y está contemplado esto en el artículo 326 bis del Código de Trabajo. También vimos que no solo a la demanda hay que sacarle duplicado de 4 copias, sino que también a los documentos que se acompañan a la demanda. Y en este caso serían las actas de adjudicación de la inspección de trabajo y el cálculo de prestaciones, en las cuales también habría que sacarle duplicado y 4 copias. Y también de conformidad con el artículo 107, los artículos 108 y 109 107 y 108 del Código de Trabajo, no se admiten los documentos posteriormente si no se acompañan a la demanda. Y sí se cumple. Y también una plica, hay que acompañar de una vez la plica. Por último va el lugar y fecha. Y después va la firma del demandante, perdón. Y si no es necesaria la asesoría, pero si se hiciera asesorar, también debe firmar el asesor. De lo contrario, solo firma el demandante. Bueno. Ahora vamos a ver lo que es el pliego de posiciones. El pliego de posiciones, ¿qué es un pliego de posiciones? Y buenos días, disculpe una consulta. Sí, Ashley. Licenciado, buenos días. Disculpe, buenos días. el laboratorio que mandó, ¿lo vamos a trabajar Sí, hoy lo después vamos a de clase hacer. o durante el periodo? Después de la clase, pero primero les voy a dar una explicación. ¿Sí? La explicación va a terminar en unos Gracias. 5 minutos más o menos. Luego viene vamos a ver qué es el pliego de posiciones. ¿Qué es un pliego de posiciones?
según ustedes. Creo que son todos los requerimientos que uno está reclamando en contra del demandado, licenciado. No, pero ese es el pliego de peticiones en materia colectiva, pero esto es posiciones en materia Oh, individual. ya, Muy bien. ya. Son una lista de preguntas, ¿no, licenciado? Son una lista de preguntas que se dirigen, que se le dan Sí, al es tribunal cierto. para que las pase el... Es la Ajá. prueba reina, ¿no? Sí, pero no es prueba. Vamos a ver el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. El artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, por favor, busquémoslo. ¿Se lo leo, licenciado? Medios de Sí, por favor. prueba. Artículo 128, medios de prueba. Son medios de prueba, primero, declaración de las partes. Segundo, declaración de testigos. Tercero, dictamen de expertos. Cuarto, Ujú. reconocimiento judicial. Quinto, documentos. Sexto, medios científicos de prueba. Y séptimo, presunciones. Muy bien. ¿En cuál de esos medios de prueba se diligencia el pliego de posiciones? ¿En cuál de esos medios de prueba? Solo en uno puede ser. No puede ser, por ejemplo, en las presunciones. Hechos reales. En la declaración de parte, Lic. En la declaración de parte. Entonces, el pliego de posiciones, escriban ahí. No vamos a dar definiciones. Pliego de posiciones, escriban ahí pliego de posiciones en su cuaderno, si es que existe un cuaderno en su mochila. Bien, entonces vamos a ir pliego de posiciones. Es el medio por el cual pliego de posiciones es el medio por el cual se diligencia la prueba de declaración de parte. Coma, y en el caso laboral, coma, y en el caso laboral, la prueba de confesión judicial. La prueba de confesión judicial. Repito, pliego de posiciones es el medio por el cual se diligencia la prueba de declaración de parte, coma, y en el caso laboral la prueba de confesión judicial. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque yo les pregunto, ¿qué es el pliego de posiciones? Es una prueba, me dicen. Es una prueba. El pliego de posiciones no es prueba, ¿sí? Porque no está contemplado en las pruebas del artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. No es prueba, ni en procesal laboral, ni en procesal civil, ni en procesal mercantil, ni en procesal de familia, ni en otros derechos procesales. No es prueba, sino que es un medio, Licenciado, perdone. el vehículo por el cual se diligencia la prueba de declaración de parte, ¿sí? Cuénteme. Diga. Perdón, licenciado, fíjese que se me cayó el internet, ya no escuché la definición. Se la voy a no se la voy a dictar, pero se la voy a leer rápido. Dice, pliego de posiciones es el medio por el cual se diligencia la prueba de declaración de parte y en el caso laboral la prueba de confesión judicial. Bien, no vamos a dar definiciones aquí, pero ustedes mismos me las van a dar. ¿Qué son posiciones? Solo con una palabra. ¿Preguntas, licenciado? Preguntas. Entonces escriban ahí posiciones, preguntas. No vamos a dar definición de posiciones, solo que son preguntas. ¿Y qué es el pliego de posiciones? Tampoco quiero definiciones. ¿Un listado de preguntas, licenciado? Listado o conjunto de preguntas. Las posiciones son preguntas y el pliego de posiciones es listado o conjunto de preguntas.
Ahora, ¿cómo se llama la parte que dirige las preguntas? Pretensor. La parte que dirige las preguntas. Actor. Es el actor, Licenciado, pero también el demandado puede ser. Se llama articulante. Articulante. Bueno, articulante es la parte que articula las preguntas. Articulante la parte que articula las preguntas o dirige las preguntas. Articulante la parte que articula las preguntas o la parte que dirige las preguntas. ¿Y la otra parte cómo se llama? La que contesta las preguntas, ¿cómo se llama? Se llama absolvente. Absolvente. Absolvente es la parte que contesta las preguntas o la parte que absuelve las preguntas. Licenciado, una pregunta. ¿Por qué las preguntas tienen que ser en sentido afirmativo? Ahorita vamos a ver, ahí lo pide el artículo 133 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y luego viene la aplica, que es una aplica. Uno de ustedes dio una definición el domingo, envió una definición a sus compañeros el domingo de plica. Y la definición aquí la tengo yo guardada, dice sobre cerrado y sellado en que se reserva algún documento que no debe publicarse hasta fecha u ocasión determinada. Esta es una definición amplia. Esto es un sobre. Pero si lo cerramos, si en este sobre introducimos un pliego de posiciones o un testamento, aunque el testamento sí se hace en un sobre de los grandes, y se le aplica pegamento, y se cierra, ya deja de ser un simple sobre y se convierte en plica. Bien, aquí dice la definición, dice sobre cerrado y sellado que se reserva algún momento en que se reserva algún documento que no debe publicarse hasta fecha u ocasión determinada. Si es un testamento, se publica hasta después de la muerte del causante. Y si es un pliego de posiciones, se publica hasta el día de la audiencia. En el caso laboral, el día de la primera audiencia. Pero esta es una definición más amplia. Vamos a dar una definición más específica para la prueba de confesión judicial. Entonces, escriban ahí, plica es sobre o cubierta cerrada. Sobre o cubierta cerrada, dentro del cual se inserta el pliego de posiciones. Plica sobre o cubierta cerrada. Licenciado, una pregunta. ¿Cuál es el fin de que las posiciones vayan en una plica? Ahorita vamos a ver. Sobre o cubierta cerrada. Dentro del cual se inserta el pliego de posiciones. Se inserta el pliego de posiciones. Bien, ahorita vamos a ver las diferencias entre la confesión judicial y la prueba de testigos, porque muchas veces se confunden. Y muchas veces queremos diligenciar la prueba de testigos igual que la prueba de confesión judicial, y a veces queremos diligenciar la prueba de confesión judicial como si fuera prueba de testigos. Vamos a ver las diferencias. Diferencias entre prueba de confesión judicial y la prueba de testigos. Vamos a verlo ahorita rapidito. No lo vayan a copiar porque nos tardaríamos mucho. Se los voy a enviar después a Google Classroom como material de apoyo. Entonces, para empezar, en la prueba de confesión judicial, ¿quién es el que contesta las preguntas? En la prueba de confesión judicial, ¿quién contesta las preguntas, compañeros? El demandado. El demandado, pero también puede ser el demandante, porque también el demandado también puede hacer
su pliego de oposiciones y que conteste el demandado. Entonces, en la confesión judicial, quien contesta las preguntas son las partes. Es una de las partes. En la confesión judicial, quien contesta las preguntas es una de las partes. En cambio, en la prueba de testigos, quien contesta las preguntas no es parte en el asunto, sino que es un tercero. Es alguien ajeno al juicio. Entonces, en la confesión judicial, las partes valga la redundancia, son parte esencial del proceso. No puede haber un juicio sin partes. En cambio, puede haber juicios sin testigos. En casos de despido, los testigos para el demandante son totalmente innecesarios. Y hay juicios en los cuales no se ofrecen testigos. Por ejemplo, en los juicios ejecutivos, en la ejecución de la vía premio, en el juicio ejecutivo, no son necesarios los testigos. Más bien son absolutamente innecesarios. Entonces, en la confesión judicial, quien contesta las preguntas es una de las partes que son esenciales al proceso. Y en la declaración de testigos, quien contestan son personas ajenas al proceso, porque un testigo es ajeno al proceso, no es parte del proceso. En la confesión judicial, el absolvente, o sea, quien contesta las preguntas, generalmente es solo una persona, porque casi siempre solo es uno el demandado. Es raro que hayan dos demandados en un mismo proceso, pero sí puede haber 2 o 3 demandados o más demandados en un mismo proceso, pero lo normal es que el demandado sea solo uno. Entonces, y también el actor sea solo uno. Entonces, en la confesión judicial, el absolvente generalmente es una sola persona. En cambio, en la declaración de testigos pueden ser varios testigos. Dice el Código de Trabajo que pueden ser hasta 4 testigos por cada uno de los hechos, y el Código Procesal Civil que pueden ser hasta 5 testigos por cada uno de los hechos. Y si son 10 hechos y son 5 testigos, pueden ser hasta 50 testigos. Entonces, el número es bastante amplio para los testigos. En cambio, en la confesión judicial normalmente es solamente una persona la que absuelve posiciones. Otra diferencia es cómo se llama el conjunto de preguntas en la confesión judicial. ¿Cómo se llama el conjunto de preguntas? Señores, ¿cómo se llama el conjunto de preguntas en la confesión judicial? Pliego de posiciones. Pliego de posiciones. ¿Y cómo se llama el conjunto de preguntas o el listado de preguntas en la aclaración de los testigos? No se llama pliego de posiciones. Interrogatorio, Lick. Interrogatorio. Tenemos una abogada aquí en nuestra clase. Entonces, se llama interrogatorio. Entonces, interrogatorio para los testigos y pliego de posiciones para las partes. Pliego de posiciones, como decía el compañero, es secreto. Va en plica. El pliego de posiciones es secreto. Va en plica. En cambio, la declaración de los testigos no es secreto. Va de una vez en la demanda, se escribe de una vez en la demanda, se ofrece de una vez en la demanda y ahí van escritas de una vez las preguntas. Y si el demandado también ofrece testigos, también el interrogatorio de los testigos va escrito de una vez en la contestación de la demanda. Entonces, ¿en qué parte de la demanda se escribe el interrogatorio de los testigos? Ojalá no me contesten que en las peticiones. ¿En qué parte va el interrogatorio de testigos de la demanda? Medios de prueba, Lick. En los medios de prueba. Y les digo porque algunos, incluso hasta abogados, en los medios de prueba solo ofrecen testigos, y en las peticiones dice que se señale día y hora para que los testigos comparezcan a contestar el siguiente interrogatorio, y ponen el interrogatorio en las peticiones. Eso no es técnico, ¿sí? Eso no es técnico, eso tiene que ir en el apartado de pruebas, y solamente se escribe en las peticiones que se señala día y hora para que los testigos comparezcan a responder al interrogatorio individualizado o especificado en el apartado de pruebas de la presente demanda, ¿sí? Pero todo tiene que ir en su lugar. Los interrogatorios no tienen que ir en las peticiones, pero
hay tantas aberraciones jurídicas y tanta falta de técnica que lo hacen en las peticiones. Entonces, ya cuando sea la diligencia de declaración de los testigos ya saben qué les van a preguntar. El demandado ya sabe qué le van a preguntar a los testigos del actor, y el actor ya sabe qué se le va a preguntar a sus propios testigos. Todos saben qué se le va a preguntar a los testigos. En cambio, en el pliego de posiciones va reservado, va en secreto. El objetivo de contestando la pregunta del compañero va en secreto porque son las partes tienen un interés directo en el asunto. Y si saben las preguntas que se les va a dirigir, pueden preparar de antemano cuál va a ser las respuestas que van a dar. Entonces, hay otras estrategias de defensa que no muchas veces, no siempre van a ser las más leales y las más legales de este mundo. Por eso es de que se mantiene en reserva. Porque la parte a que se le van a dirigir tiene un interés directo en el asunto y puede preparar algunas pruebas falsas o pruebas alteradas para desvirtuar las preguntas. En cambio, supuestamente un testigo no tiene interés en el asunto. Bien. Luego, en la confesión judicial, las preguntas son cerradas, de modo que el absolvente conteste con un sí o con un no. ¿Sí? En la confesión judicial, las posiciones, el pliego de posiciones son preguntas cerradas. Diga al absolvente si es cierto que usted que el horario de trabajo era de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Eso tiene que decir sí o no. En cambio, con los testigos las preguntas son abiertas, de modo de que las respuestas son variadas. Se le preguntaría, diga el testigo cuál era el horario de trabajo. Entonces ahí es abierto, puede contestar cualquier horario. En cambio, en la declaración de las partes, en la confesión judicial, se pregunta, diga al absolvente si es cierto que usted trabajaba, que el horario de trabajo era de 8 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, ahí las preguntas son cerradas y son más específicas. Otra pregunta que se podría hacer, por ejemplo, para una parte, sería, diga al absolvente si es cierto que usted devengaba o que usted le pagaba a su trabajador un salario de 2.500 quetzales mensuales. Eso tiene que decir sí o no. En cambio, la pregunta para el testigo es abierta. Diga al absolvente, diga al testigo cuánto era el salario que devengaban los trabajadores en ese centro de trabajo. Entonces ahí es más abierto, puede decir cualquier cantidad. Bien. Y otra cuestión, que a las partes no se les pide que den sus generales de ley a la hora de absolver posiciones, sino que de una vez solo se les pregunta, se le articulan las posiciones. No se les pide las generales de ley. En cambio, a los testigos sí se les pide las generales de ley, porque los testigos no forman parte del proceso. En cambio, en las partes ya constan sus nombres y sus datos de identificación personal en el proceso, por ser parte en el juicio. Entonces, vamos a leer el artículo que habla de las generales de ley para que miren que se le pregunta a los testigos y no se le pregunta a las partes. Vamos a leer el artículo 143 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. 148 es 148 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 148. Generales de ley. Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados. Primero, por su nombre, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión y oficio. Segundo, si son parientes de alguno de los litigantes y en qué grado. Tercero, si tienen interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante. Si son amigos íntimos o enemigos de alguno de los litigantes. Quinto, si son trabajadores domésticos, dependientes, creadores o deudores de alguno de los litigantes, o si tienen algún otro género de relación con ellos.
Muy bien, ahí estamos. Se les pregunta a los testigos si tienen interés o no en el asunto. En cambio, a las partes no se les pregunta si tienen interés o no, porque obviamente sí tienen interés. Bien, vamos a ahora leer el pliego de posiciones. Necesito un voluntario que lea el pliego de posiciones, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días, Leo. Beatriz. Dice, pliego de posiciones que la demandada Telia Lorena Putzeit Bolaños deberá absolver en la primera audiencia que se señale en forma personal y no por medio de apoderado en el presente juicio ordinario laboral a solicitud de la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez. Muy bien, una pausa. Sí, ahí si ustedes se dan cuenta dice en la primera audiencia que se señale. ¿Por qué es en la primera audiencia? Porque así lo pide la ley. El artículo 346, párrafo primero dice, repito, artículo 346 del Código de Trabajo dice, todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Por eso se escribe ahí en la primera audiencia. Y luego en el artículo 354 del Código de Trabajo dice, cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia. Entonces, por eso se escribe ahí en la primera audiencia. Luego dice en forma personal y no por medio de apoderado. ¿Apoderado a qué se refiere? Ya lo dijimos en la clase. Mandatario, Lic. ¿Qué clase de mandatario? Judicial. Judicial. Hay 3 clases de mandatario. Mandatario general, mandatario especial y mandatario judicial. El mandatario general, los mandatarios general y especial están regulados en el Código Civil, en el libro 5, parte 2, tratos en particular, y el mandatario judicial, que es el que nos interesa, está contemplado del artículo 188 en adelante de la ley del organismo judicial. Bien, las posiciones se numeran, entonces se ponen número 1, 2, 3, 4, 5. No se escribe con letras A, B, C, es pregunta A, pregunta C, no, eso no, ni mayúsculas ni minúsculas, tiene que ser con números. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y como son preguntas, llevan signo de interrogación. En español existen 2 signos de interrogación, el de apertura y el de cierre. En otros idiomas solo existe el de cierre, pero en español hay de apertura y de cierre, les digo, porque algunos solo escriben el de cierre. Y hay que escribir también el de apertura. Y también algunos ni siquiera escriben signo de interrogación. Deben llevar signo de interrogación porque son preguntas. Deben empezar con la fórmula, diga el absolvente si es cierto. ¿Sí? Vamos a... Licenciado, una pregunta. Ajá. ¿Habrá algún límite respecto a las preguntas del pliego de posiciones? ¿Pueden ser 10, 20, 30? Es una muy buena pregunta. Fíjese que no hay ningún límite, pero no deben ser ni muy pocas ni muy abundantes, porque cuando son muy pocas, una sola golondrina no hace verano. Y cuando son muchas, lo que hacen es de que se desvirtúa el proceso, se desvía la atención a lo que realmente nos interesa y se hacen preguntas irrelevantes que no tienen ningún interés ni favorecen para nada al que articula las preguntas, y se desvía la atención en esas otras respuestas y no se concentra en lo que realmente pretende el actor. Entonces, no hay un número. Depende del caso. Más o menos para un caso laboral es normal 12 o 14 preguntas, o si mucho 16. En un oral de alimentos, unas 7 a 10 preguntas, no más. En un reconocimiento de paternidad y filiación, unas 15 preguntas, dependiendo. No es en un juicio de extinción de pensión alimenticia, unas 4 preguntas nada más, dependiendo. Pero a veces si uno mira demasiadas preguntas, a veces preguntan cosas que no tienen nada que ver con el proceso, y muy pocas tampoco se ahonda en el proceso. Entonces no hay un límite, pero yo he visto en materia laboral que muchos lo que hacen es que presentan muy pocas preguntas, como unas 6 u 8. Lo normal, lo mejor sería unas 12 a 16, dependiendo del caso, de cada caso. Pues entonces ahora vamos a leer cada pregunta, y después de cada pregunta yo voy a hacer una observación así muy rápida. Por favor, ¿quién está leyendo? Número 1.
Diga la absolvente si es cierto que usted contrató a la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez el día 14 de abril de 2020. Bien, esta tiene dos intenciones. La primera es el inicio de la relación laboral y la otra la existencia de la relación laboral. Las dos. Dos. Diga la absolvente si es cierto que usted contrató a la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez en forma verbal. Esto se refiere a la forma de contrato. La forma de contrato imperativa es escrita y excepcionalmente es verbal. Entonces, en este caso tenía que ser escrita y al no hacerlo en forma escrita ya está violando el Código de Trabajo, el artículo 28. ¿Prosigo? ¿Otra pregunta? 3. Diga la absolvente si es cierto que la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez laboró para usted del 14 de abril al 23 de noviembre de 2020. Este se refiere al periodo de la relación laboral. ¿Para qué es importante el periodo de la relación laboral, compañeros? Para el pago de las prestaciones. Sí, se refiere a las prestaciones, pero no es para el pago. Para hacer el cálculo de prestaciones. Muy bien, es para el cálculo de las prestaciones. Siguiente pregunta. 4. Diga la absolvente si es cierto que usted contrató a la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez para que trabajara para el Salón de Belleza y Spa Araxa, ubicado en la Tercera Avenida 8-99, Colonia La Reformita, zona 12 de la ciudad de Guatemala. Sí, ¿para qué es importante el lugar de trabajo? Para la ejecución del trabajo, Lic. ¿Y para qué es importante el lugar de ejecución de trabajo? Para la competencia de los tribunales. ¿Qué clase de competencia? Hay varias clases de competencia. ¿Qué clase de competencia? La competencia por ejecución de trabajo. Por favor, compañeros, lo dejan ahí solo, ahí y ayúdenlo. ¿Qué clase de competencia? Por No el es solo, territorio. Razón del territorio, ¿no? Sí, aquí las preguntas son para todos, señores. Muy bien. Por la zona del territorio. Muy bien, Manuel. Muy bien, los demás. Siguiente pregunta. Diga la absolvente si es cierto que usted contrató a la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez para que trabajara como tutora de belleza. Muy bien, esta es la clase de trabajo, que no es muy relevante, pero hay que preguntar. ¿Sí? ¿Qué más? Siguiente pregunta. Diga la absolvente si es cierto que usted despidió a la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez en forma directa e injustificada. Muy bien, esto para ver la causa, la clase de despido y también ver qué clase de juicio es. Si es un por despido, es un juicio ordinario. Entonces es para ver la clase de despido. Continúe, por favor. 7. Diga la absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez la cantidad de 2.100 quetzales en concepto de indemnización. Aquí se refiere a una prestación laboral, que para mí la indemnización es prestación laboral también. Continúe con todo hasta el final, por favor. Bueno, 8. Diga la absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez la cantidad de 1.020 quetzales en concepto de vacaciones. 9. Diga la absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez la cantidad de 1.800 quetzales en concepto de aguinaldo. 10. Diga la absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez la cantidad de 1.175 quetzales con 34 centavos en concepto de bono 14. Diga la absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez la cantidad de 191 quetzales con 67 centavos en concepto de bonificación incentivo. 12. Diga la absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señora
Claudia Marisol Hernández Vázquez la cantidad de 900 quetzales en concepto de salario ordinario pendiente de pago. 13. Diga a la absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez la cantidad de 5,400 quetzales en concepto de horas extraordinarias. 14. Diga a la absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señora Claudia Marisol Hernández Vázquez la cantidad total de 12,587 quetzales con un centavo en concepto de prestaciones laborales. Firma Claudia Marisol Hernández Vázquez. Muy bien. Entonces, vamos a leer el artículo 133 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. 133 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo leen despacio, por favor. Quien lo lea, que lo lea despacio. Artículo 133. Posiciones. Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho, expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. En sentido afirmativo hay que poner, diga al absolvente si es cierto que, pues sí es cierto que. Entonces, entonces ahí ya va en sentido afirmativo. Diga al absolvente si es cierto que. Otra cuestión que se refiere a sentido afirmativo es también, diga al absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señorita tal su indemnización. Ese es el sentido afirmativo, que usted le adeuda, pero si usted escribe, diga si es cierto que usted no le ha pagado a la señorita tal su aguinaldo, ese no le ha pagado en sentido negativo y el juez va a descalificar esa pregunta y va a decir que está incorrecta y no se le va a dirigir, no se le va a articular al absolvente. Entonces, también a eso, el sentido afirmativo se refiere a dos cosas, que se tiene que preguntar, diga al absolvente si es cierto que, y que no se escriba la palabra no. O sea, diga al absolvente si usted no le ha pagado, si es cierto que usted no le ha pagado, esa la descalifica. Por eso se escribe ahí, le adeuda. Ahí es en sentido afirmativo. Continúe, por favor. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Muy bien, ahí estamos. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Si ustedes escriben, digas el absolvente si es cierto que usted le adeuda a la señorita tal la indemnización, el aguinaldo, las vacaciones, la bonificación anual, la bonificación incentivo. Entonces el juez va a descalificar la pregunta. Se descalifica la posición número 10 por referirse a varios hechos. O se descalifica la posición número 10 por referirse a más de un solo hecho. Entonces se las va a descalificar. Entonces tienen que hacer una pregunta por cada prestación. ¿Sí? Eso es lo técnico. Bueno, ahora vamos a la firma. ¿Quién firma el pliego de posiciones? La demandante. El articulante. El articulante o la articulante firma el pliego de posiciones. En este caso, el demandante. Pero también el demandado puede ofrecer la prueba de confesión judicial y también puede acompañar su plica con su pliego de posiciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, también el demandado puede hacerlo. Entonces, en los casos, en el caso laboral se llama asesoría, en procesal civil se llama auxilio o se llama dirección profesional. Entonces, en este caso nunca firma el asesor. En el caso laboral no firma el asesor el pliego de posiciones, solo el articulante o el articulante. Y en procesal civil, procesal mercantil, familia y las otras, también solo firma el articulante o la articulante. No firma el abogado ni firma el abogado director. No firman, ¿sí? Solo la parte interesada. Y ¿se puede firmar a ruego un pliego de posiciones? No. El pliego de posiciones no se puede firmar a ruego. Una demanda sí se puede firmar a ruego. Vimos la clase pasada que una demanda laboral, el artículo 332H permite que se pueda firmar a ruego una demanda laboral. Pero el pliego de posiciones no se puede firmar a ruego porque se refiere a hechos personales del articulante. El articulante es parte en el proceso. Entonces, no se puede firmar a ruego
porque son hechos personales del articulante y hechos personales del absolvente. Entonces, tanto actor como demandado están atados por una relación jurídica, en este caso por una relación laboral o por un contrato de trabajo. Entonces, por eso no se puede firmar a ruego. ¿Qué pasa si no puede firmar el demandante o el articulante, por ejemplo, por no saber leer y escribir? No sabe, por ser analfabeta, no puede firmar. Entonces, lo que se hace es que se consigue una almohadilla y pone la impresión digital de su dedo pulgar derecho. Pone la impresión de su dedo pulgar derecho. Y nadie firma a ruego, ¿sí? Solo pone su impresión digital. No se pone testigos a ruego, ¿sí? Que quede bien clarito, no tiene el mismo formalismo que derecho notariado, porque muchos confunden los formalismos de notariado con los formalismos de procesal. Y este formalismo, esto de procesal, de que solo se pone la impresión digital sin testigos, también opera para procesal civil y mercantil, no solo para laboral. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe. ¿Le puedo decir? Sí, por favor. Pues la verdad es que es una duda que he venido acarreando desde hace varias clases, pero ahorita voy a quitármela con usted. Me pregunto qué pasará, o sea, cómo se pueden llevar a cabo estos procesos cuando la empresa entre comillas, porque pienso yo que tal vez no se podría consolidar, se podría llamar empresa como tal. Diga la palabra entidad, Ana. Ajá, la entidad no esté registrada en el registro mercantil, LIC, porque pienso que es importante para lo de la competencia, para todo, pues es fundamental, pero hay un montón de empresas que no están registradas. Sí, como las entidades que no están inscritas en el registro mercantil, según el Código de Comercio, se llaman entidades, sociedades de hecho y sociedades irregulares. Entonces, aunque no estén inscritas, eso no le quita su carácter de patrón, ¿sí? Y no le quita carácter de patrono ni le resta derechos al trabajador. El trabajador goza de todos sus derechos aunque no esté inscrita, y eso ya es problema de la entidad, estar legalizada en el registro mercantil, por ejemplo. ¿Sí? No le resta derechos al trabajador. Gracias. Yo he dicho siempre que una entidad de beneficencia, el hecho que sea una entidad de beneficencia y contrate trabajadores no lo exime de pagar prestaciones. Por ejemplo, si el Club Rotario, por ejemplo, contrata trabajadores, tiene que pagarle sus prestaciones. Si Fundabien contrata trabajadores, tiene que pagarle sus prestaciones. El hecho que hagan servicio social no quiere decir que no deben pagar las prestaciones. Aparte que uno vaya como voluntario, pero uno mismo diga que va como voluntario. Pero si uno va con la intención de que le paguen porque uno tiene que darle de comer a su familia y vienen ellos, hacen un contrato de voluntariado, ese contrato es nulo, ¿sí? Es nulo tanto laboral como civilmente y hasta penalmente. Porque laboral, porque no se está escondiendo un contrato de trabajo bajo un voluntariado. Y civilmente también es nulo porque no expresa la voluntad de la persona, porque según esa persona va como trabajador con derecho a su salario y derecho a sus prestaciones laborales y no va con la voluntad de ir a regalar su tiempo. Entonces, tiene derecho también. Y penalmente no digamos. O entonces, por ejemplo, Lick, ahorita que usted se refiere al voluntariado, estaba pensando también en el tipo de entidades que contratan bajo el criterio. No vayan a creer que estoy hablando de voluntariado. No, tengo pena. Ajá, sí, le entiendo. Pero vino a mi mente el caso de las entidades que contratan bajo el criterio de servicios profesionales, entre comillas, o te dicen, o sea, es un contrato verbal y te dicen, es que esto puede pasar por servicios profesionales, que sea así. ¿Qué pasaría ahí también cuando claramente no es un servicio profesional, sino que la persona está llegando día con día? La relación, sea laboral o como se llame, porque así dice el Código de Trabajo, no importa la denominación, dice. No importa la denominación, siempre y cuando tenga esas características de dirección inmediata, de las características de que van a trabajar bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de una persona, del patrón o de una persona o de su representante, entonces
y se obedezcan directrices, se tenga un horario de trabajo, entonces es un contrato laboral. Sí, es muy diferente que a uno le digan, miren, yo quiero que me haga tal servicio a su leal saber y entender, entonces ahí sí servicios profesionales, pero si si el patrón no va a dar las directrices, si va a dar las órdenes, va a poner horarios y todo eso, entonces es un contrato de trabajo, una relación laboral. Pero yo no quiero disgradarme de esto porque tienen que hacer su pliego de posiciones. Entonces, miren. Perdone. Esta es la del sobre. Este es el sobre que tienen que rotular. Ya les envié el texto por Google Classroom. Entonces, el pliego de posiciones lo van a hacer ahorita a mano. A mano, en hojas de papel español, o si quieren, hojas de papel bond, si no tienen papel español, pero sin dejar ni un solo renglón en blanco. Donde dice pliego de posiciones, que la demandada, señora tal y tal, le dará a resolver, debe empezar en la línea número 1, en el renglón número 1, no en el 2, sino que en el 1. Y cuando terminen la rotulación de eso, la primera pregunta tiene que empezar inmediatamente en el renglón de abajo sin dejar renglón en blanco. ¿Sí? Entonces, sin dejar renglón en blanco. Y cuando terminen en la 25, siguen en la 26. Ajá. Yo tengo una duda con eso. Al finalizar el pliego de posiciones, por ejemplo, en la pregunta 14, va la firma y el nombre de demandante, que en este caso sería Claudia. ¿Dejaría dos renglones, luego pongo la F de firma o va directo? Pero ¿para qué va a dejar los renglones? Es mi pregunta. ¿Por qué dejan tanto espacio? Porque para firmar. Va entonces, pero usted me dijo, no me dijo eso, usted me dijo, termino la pregunta 14, dejo 2 renglones, luego pongo la F de firma y luego pongo el nombre de la señora. Sí, no yo le digo dejar 2 renglones porque eso es lo que utilizo yo para firmar. Así está bien. Ok, gracias. Licenciado, disculpe. Sí. Es que mi internet no es muy bueno, entonces no escuché muy bien lo que explicó de lo que vamos a hacer. Disculpe, ¿lo podría volver a explicar? Bien, ahorita tienen que transcribir el pliego de posiciones, los subí a Google Classroom, ahí están las instrucciones. Tienen que transcribir a mano el pliego de posiciones en una hoja de papel español, empezar en la línea número 1 y sin dejar ningún solo renglón en blanco. Cuando terminen en la línea 25, entonces continúan en el renglón 26, en el reverso de la hoja, hasta la firma, ¿sí? Firman ustedes. Ahí está el nombre de Claudia Merced. No inventen y firmen la firma. Hagan, si son varones, la firma de ustedes. El único que va a mirar esa firma soy yo y usted. ¿Y quién firma? ¿Sí? Entonces firmen ustedes. Tiene que ir firmado. Si a alguno se le ocurre poner su impresión digital, se la acepto. Listo, a la hora que terminemos el pliego de posiciones, escaneamos el pliego de posiciones y escaneamos el sobre por fuera, ¿verdad? Sí, el sobre tienen que, miren, pues el sobre lo pueden hacer a mano, rotular a mano o a computadora. Si lo hacen a computadora, el sobre es más ancho que el carro de la impresora. Miren la diferencia. El sobre es más ancho. Entonces, como es más ancho, no cabe en la mayoría de impresoras. Entonces, el sobre, el programa que les envié está para que el sobre se pueda rotular en forma vertical. Lo ponen en forma vertical en el margen derecho de su computadora, de su impresora, perdón. Lo insertan en forma vertical en este lado. No es en el lado donde se abre y se cierra. En este lado, en el lado donde se abre y se cierra, en este lado no es. ¿Sí? En este lado no es, sino que es en este otro lado. Entonces se inserta en forma vertical. En forma vertical en el margen derecho y ahí ya le sale impreso. Entonces cuando sale impreso en cualquier lado del sobre, puede ser en este lado, en este lado, en este lado, en cualquier lado, pero que sea donde está impreso, escriben con un nombre y un apellido, su carnet y su sección, ¿sí? Listo, una pregunta. El logo de la universidad. ¿Qué dice? No, el logo de la universidad no se lo pongan. Licenciado, perdón, es que hablan muchos y entonces yo no entendí lo último que dijo del sobre. Bien, el sobre lo pueden hacer a mano o a computadora. Si lo hacen a mano, les toman una fotografía, lo escanean y me lo envían.
Y siempre le escriben su nombre, su número carnet y su sección. Si lo van a hacer a computadora, es solo de copiarlo como yo lo tengo ahí, lo imprimen, pero ya el programa va para que se pueda imprimir así. No le vayan a hacer cambios de los márgenes. Entonces, el sobre no cabe así para abajo en sus impresoras. Entonces, tienen que introducirlo en forma vertical, así. Y tienen que imprimir en esta parte. No en la parte donde se abre y se cierra. Aquí no se imprime, sino que en esta otra parte. Y luego que esté impreso, le escriben en cualquier lado del sobre, donde haya espacio, un nombre y un apellido, carnet y sección. Y lo imprimen y luego lo escanean y me lo envían. No tienen que insertar el pliego de posiciones todavía, porque si fuera la clase presencial y me obligaría a que me los entregaran personalmente, y sí les pediría que el sobre fuera, el pliego de posiciones fuera dentro del sobre, pero como estamos a distancia, entonces no se los voy a pedir así. Otra cosa también. Arriba de su pliego de posiciones dice juicio ordinario laboral nuevo. Eso no lo escriban, ¿sí? Eso no lo escriban. Clic rapidito, disculpe, fíjate que me cambié de internet a mi teléfono. Solo le caché lo que era del sobre. En el sobre lo tenemos que hacer a compu y empiecen mandárselo. ya, jóvenes, empiecen ya. Empiecen ya y yo voy a estar aquí conectado. Yo voy a estar aquí conectado y cualquier duda me la hacen. Tienen hasta las 12:30 para... Nuestro nombre, carnet y sección también va escrito en la primera hoja del pliego de posiciones, digamos Sí, en las hojas que sí. llenamos. Sí, abogada. Gracias. Pero si en el sobre no tenemos cómo imprimirlo en el sobre, se lo puedo hacer a mano. Hágalo a mano y le toma una fotografía, lo escanea y lo envía. Ok, gracias. Licenciado, disculpe, yo ya voy casi terminando y le puse juicio ordinario laboral nuevo a la primera hoja. No sé si lo No puede- se preocupe, no se preocupe. Déjelo así. Le hago una línea. O le hago una línea encima. Agarre una reglita. Agarre una reglita o una escuadra y le traza con un lapicero negro una sola línea, ¿sí? No le vaya a echar corrector, ni tampoco tachar. Una línea negra en el centro con un lapicero negro. Licenciado, disculpe, ¿hasta qué hora tenemos para enviarle? 12:30. Y ya Yo voy a está estar habilitado conectado para a... enviar. Sí, buenos días, con una consulta. Ajá. Cuente. Sí, en el caso que ahorita siempre contando los 25 líneas, ¿ese le pone uno una numeración a un lado, no? La numeración mejor si se la ponen dentro de los cuadros. Adentro, no afuera. Ah, correcto. Gracias, muy amable. Licenciado, disculpe, sí se empieza donde dice pliego de posiciones, ¿verdad? Exacto. Bueno, gracias. Sí, hay que rotular, o sea, tiene que llevar como un título. Es el pliego de posiciones como el título. Tiene que llevarlo. Y cuando terminen el título, no deben dejar ningún renglón para empezar con la primera pregunta. Yo voy a estar aquí conectado hasta una media hora más. Y cualquier pregunta me la hacen, ¿sí? Empiecen ya. Licenciado, ¿ya está habilitado en Classroom para poderlo enviar? Todo está habilitado. Ustedes tienen esa ventaja porque los pobres de la sección A les tocó duro porque se los habilité hasta 20 minutos antes de terminar la clase. Voy a atender mis blusas. Si alguno de ustedes hizo el pliego de posiciones con la demanda y me lo envió junto con la demanda, me lo tiene que enviar de nuevo. ¿Sí? Si alguien lo envió con la demanda, lo tiene que enviar de nuevo. Ya solo el pliego de posiciones no me va a mandar la demanda completa. Bueno, voy a ir al internet entonces, licenciado, ya que no cuento con computadora en mi casa, entonces voy a ir al internet para que me lo escaneen en ese momento, licenciado. Ojalá esté abierto. Va, está bien. Con su permiso, licenciado, gracias. Pase, sí, no tenga pena. Compañero, si quieres, envíame las fotos por WhatsApp y yo te las convierto en PDF y si quieres, te lo vuelvo a compartir para que tú lo subas, para que no tengas que salir. Pablo ya encontró un buen samaritano ahí.
Te lo agradezco mucho, compañera. Entonces, no sé si subo las fotos al grupo de WhatsApp. ¿Estará bien? Sí, está bien, no tengas pena. O si querés escribirme por privado, mi número es 3090. Mejor escríbalo ahí en Si en el querés chat. escribirlo en el grupo, yo lo voy a descargar, te voy a convertir las imágenes a PDF y te voy a reenviar el archivo. Si querés que te lo suba a Classroom, me avisas y si no, pues lo subes tú si tú puedes. Bueno, gracias. Voy a subirlo al grupo entonces ahorita y me pongo de acuerdo contigo. Ok, no tengas Gracias. pena. Bueno. Gracias, muy amable. Licenciado, una pregunta. Sí. Fíjate que en la línea 7 me quedó como el último apellido de la demandante. ¿Ahí sigo la primera pregunta o ahí sí lo en el renglón de abajo? Repita, Majeva. Sí, en el renglón 7 o en la línea 7 de mi hoja de papel español me quedó el último apellido de la demandante. Formula mi primer pregunta, ¿en el resto de esa primera línea o lo hago en la línea siguiente? Y no tiene una foto que me envíe al WhatsApp, o voy a ver mejor. Perdone, cuando usted imprime el sobre sería un sobre número 10. No, mire, ya va configurado, ahí no le vaya a cambiar márgenes. Pero no, es que a la hora que lo imprimo, digamos, el tamaño de mi papel, me pide la impresora que coloque el número de sobre, pero no sé si Ahorita es un sobre número 10. vamos a ver, ahorita le digo. ¿Y ahora qué atrás? ¿Y tenemos que seguir a la llamada o podemos salirnos? Compañera, ideal, si se queda, diría yo, si fuera tan amable. De tener un inconveniente con su dispositivo, por supuesto, retirarse y conectarse de nuevo. Lick, ya le compartí la foto. Ajá, ahorita voy a ver. Gleddy Chumil, su micrófono. Disculpe, la aplica debe llevar nuestro nombre. Espérame un momentito, voy a ver porque me... ¿Dónde dice usted? Vamos a ver. En la aplica, Lick. Es que ya la terminé, pero no sé si tengo que ponerle mi nombre. Sí tiene que ponerle su nombre. Un nombre y un apellido. En la parte inferior derecha estará bien. Su sección. Ajá. Y su carnet. ¿En qué lado específicamente, Elic? Ajá. ¿Qué dice? En algún lado específicamente, en la parte superior izquierda o algo por el estilo. Sí. Ok, muchas gracias. Licenciado, disculpe, puede subir a Classroom los documentos, pero solo con fotografía, no cuenta ahorita con computadora. Sí. Que no sea mi WhatsApp, ni que sea a mi correo electrónico, sino que sea Classroom, ¿sí? Lick, perdone, la entrega de este trabajo ahorita es a las... Fotografía y lo sube. Lick, disculpe, la entrega del trabajo es ahorita a las 12 o 14 horas. 12. 12. Poca gracias.
Lick, ya, muchas gracias. Para los que vayan a imprimir es el sobre número 10. Ah, ya, sí, es que fíjese que tengo que estar contestando mensajes de Lick, todo. muchas gracias. Tengo que estar aquí estoy contestando mensajes de sus compañeros de WhatsApp, hasta de la otra sección, que pobres, todavía me están escribiendo algunos. No tenga pena, ahorita le envío mi tarea, Lick, gracias. Gracias, abogada. Disculpe, Lick, ya es lo último que yo le pregunto en el día, se lo prometo. Usted Con puede respecto a la preguntar lo que firma- quiera, siempre y cuando sea de la clase. Gracias, muy fino. Con respecto a la firma, veo que los compañeros que están socializando sus hojas en el grupo, o sea, no están escatimando en espacios. Es decir, si su firma es grande, los espacios que ellos consideran. No importa, ¿Así? no importa, sí. Pues sí. Espacios que necesiten. Lo que pasa es de que algunos, antes de hacerle la firma, dejan como un montón de espacio en blanco y hasta después hacen la firma. Eso sí no es así. Perfecto, gracias. Muy amable. Lick, perdone, ya ¿Sí? escaneé mis hojas del pliego de posiciones y en el mismo escáner de las hojas del pliego de posiciones le puse escaneado mi sobre. Fíjese que para mí es mejor así, porque no tengo que estar abriendo tanto archivo. Por ejemplo, si a mí me escriben la demanda en un solo archivo, para mí es más fácil. Algunos de ustedes me enviaron la demanda página por página y para mí estar abriendo y cerrando cada página es más trabajo y más pérdida de tiempo. Entonces es mejor así como usted lo hizo. De hecho, voy a obligar a que lo hagan. Muchas gracias. Muy bien. Licenciado, ya subí las fotos de que me indicó la compañera al grupo de WhatsApp que me Ya iba a las apoyar vi, con lo Pedro. de Pero fíjese, Lick, que las fotos, Pedro, se miran así como azules. No sé si querés que te las una así, porque están mal tomadas. Bueno, el color no importa, la cosa es de que yo pueda leerlo, ¿sí? Espéreme, ahorita leo si se lee. Uy, la primera foto sí no se lee, Pedro. Donde comienza pliego de posiciones no se lee. Mejor te voy a mandar un mensaje ahorita y te voy a explicar cómo tomé las fotos. Bueno, sí, gracias. Y salen algo azulitas porque se me cayó mi teléfono y está un poquito malito. No lo he podido, podido reparar. Gracias, muy amable. Hasta la primera hoja, volví a reenviar para unirlo porque solo esa hoja es la que no se mira. Bueno, lo voy a tomar ahorita nuevamente. Bueno. Gracias.
Pedro, ya te envié tu documento de PDF, son 5 hojas. Sí, exactamente. Ajá. Sí. Ya yo ya subí mi tarea, licenciado, me voy a retirar, muchas gracias. Gracias, No, muchas gracias, te lo agradezco mucho, ¿viste, compañera? Bueno, está bien, los que ya terminaron pueden retirarse. Gracias, Liz. Y ya firmaron, ya consignaron su asistencia. Sí, gracias. Feliz fin de Eso le iba a semana. preguntar. Nos vemos el 11 de abril, Dios mediante. Ok, Eso gracias, Liz. Eso le iba a preguntar, licenciado, como tema en clases, en asistencia, podemos Posiciones. poner Pliego de posiciones y plica. Ajá. Muy bien, licenciado, gracias. Disculpe, Lick. Sí. Fíjese que en el reglón 7 me queda como en la compañera y dijo en el grupo un pedazo del reglón antes de las preguntas. ¿Dejo ese espacio o ahí sigo y escribo las preguntas? No, tiene que seguir en el renglón 8. Ah, entonces aunque quede un espacio en el renglón 7, no importa, ¿verdad? No, eso no importa. No es que el espacio hay que dejarlo, lo que no hay que dejar son renglones en blanco. Ah, ok. Lo que usted se refiere es que no empezar en el 9 y dejar el 8 vacío. Exactamente, a eso. Así es. Ah, ok. Ok, gracias, licenciado. No tenga pena.
Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, diga. ¿Coloco la firma y abajo de la firma el nombre o puedo colocar antes el nombre de la señora y luego la firma? Como dijo de primero. Ok, gracias. Licenciado, buenos días. Disculpe la pregunta. Diga, Jocelyn. Gracias. Fíjese que yo ya terminé, pero terminé en la línea número 24. Entonces me falta la firma. Ok, entonces ponga la firme en la 25 y ponga el nombre de la señora abajo de la línea 25, del renglón 25. Ya como en el pie de página, algo así. Sí, abajito, exactamente, e inmediatamente abajo del renglón 25 escriba el nombre de la señora. Para no escribir atrás. Ok, gracias. Firme en la línea 25. Ok, gracias, licenciado. Bien, compañeros, los que ya terminaron se pueden desconectar, entregar y los que y ya les tomaron asistencia pueden desconectarse, ¿sí? Si no han terminado, les recomiendo que no, porque las dudas de sus compañeros son las dudas de todos. Licenciado, Sí. disculpe la pregunta. El nombre de la sección, la jornada, se escribe en la parte de arriba, ¿verdad? Del sobre. En cualquier parte del sobre, pero tiene que ser en el mismo lado donde rotularon, ¿verdad? En cualquier parte, la cosa es que yo lo pueda leer. En cualquier parte, eso no es. Bueno, eso es, miren, esto gracias, que yo les digo no es que vaya el nombre del abogado en la plica, sino que yo lo hago para calificarles, pues, para poder calificarles. Pero no es porque no quiere decir que el nombre del abogado vaya ahí, y el sello del abogado. Licenciado, y en el sobre de plicas, gracias. Para identificarme es mi nombre, la sección y el número de carnet. Sí. Muy bien, gracias. Lic, solo en la parte, solo en el sobre tiene que ir identificado, también en las hojas. En la primera página del pliego de posiciones, sí, para calificarles. Sí, ustedes piensen en eso, que yo les tengo que calificar y tengo que ponerles un punteo. Y si no aparecen sus nombres, yo no les voy a poner punteo. Crédele. Ajá. Licenciado, disculpe, solo una consulta dentro del pliego de posiciones. Mis datos de estudiante los puedo colocar hasta arriba. Sí. Sí, ok. Hasta arriba. Gracias.
o abajo, a la derecha o a la izquierda, donde a usted se le haga más fácil y que yo pueda leerlo. Ok, perfecto, gracias. Solo, licenciado, una pregunta. Si lo trabajé de lado a lado de mi hoja, no hay ningún problema. Si lo trabajó al lado de... De lado a lado, o sea, del 1 al 25 y del 26 al 50. Sí, no hay ningún problema. Otra cosa también, si alguno de ustedes no le alcanzó una hoja y tienen que utilizar otra hoja, o sea, el pliego de posiciones va en 2 hojas, está bien, no hay límite, puede ser en una hoja, 2, 3 o 4 hojas. La cosa es de que tienen que escribir en ambos lados de las hojas. Sí. ¿Y a todas las hojas las debemos identificar o solamente a la No, primera? solo la primera. Solo la primera gracias. Página, sí. Licenciado, ya está entregado mi pliego de posiciones. Muchas gracias. Bien, lo felicito. Bien, jóvenes, la clase se va a terminar en unos 10 minutos. Entonces, yo me voy a desconectar en 3 minutos y de todos modos tienen hasta las 1:30 para entregarlo. Nick, solo corroborando eso, aunque no mucho escuché bien, porque se va a mi internet, hasta las 12:30 se puede entregar. Ajá, sí. Va, muy amable, Nick, muchas gracias.
Gracias. Entonces, yo me procedo a retirar. Solo les pregunto si alguna pregunta, alguna duda al momento. Si no, lo escriban al chat más tardecito. Licenciado, muy buenos días. Solo una pregunta. Ajá. Sí, en dado caso termino el pliego, o sea, las preguntas en la línea 50. La firma de ella tendría que ir en la 1 y 2. Otra hoja, en la número 1, pero hágalo para no estar gastando hojas por gusto. Ponga la F abajito de la línea 50 y firma ahí y pone abajo el nombre de la señora. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Que trabajará. Sergio, su micrófono. Tercera. Pero ya puse que trabajará para. Yo no sé si solo estaba poniendo el nombre de pues, En alguna